Gracias por seguir conectados con los contenidos de este Foro Forbes 50 Mujeres Poderosas. Ahora en este espacio vamos a hablar un poco sobre equidad en el Estado, en los cargos públicos. Y para esto tenemos como invitada especial a una mujer que además hace parte del listado de las 50 mujeres que destacó Forbes en su edición de mayo. Ella es la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Ministra, bienvenida. Buenos días, Camila. Muchas gracias por la invitación a acompañarnos en este panel. Muy contenta de estar aquí y muy agradecida por el reconocimiento de la revista a un grupo de mujeres colombianas que estamos sobre todo al servicio de esta sociedad. Ministra, en la entrevista que tuvo con Forbes nos contaba un poco que el éxito, digamos, de la gestión que ha tenido hasta ahora se debe a que ha querido siempre trabajar con ingenieros de casco y botas y no con personas de oficina. Algo así le mencionaba a nuestro compañero Kevin Borges. Quisiera que ahora, de sus propias palabras, nos pudiera contar cuál cree que ha sido el éxito de esta gestión hasta el momento, cuáles cree que han sido las claves para enfrentar este reto tan importante de estar pues, en un sector mayoritariamente masculino que finalmente pues, es algo que representa retos a la hora de poner la cara y de seguir asumiendo todo lo que se viene por delante. Como yo ya había trabajado en el sector público, yo ya había sido ministra de Comercio, viceministra, presidente de ProEx, lo que ellos hoy es ProColombia, digamos, si bien este sector tiene una mayor tradición de ser masculino, la verdad, desde el punto de vista del Estado, uno no siente mayor diferencia. Puede haber habido, de verdad, no lo siento, nunca lo sentí. Muy pequeña fui funcionaria pública. Yo he estado en los dos lados. La mitad de mi vida la pasé primero en el área de comercio, pero luego estuve desde el 2002, agosto, diciembre, hasta el 2018 en la vida privada, con una firma consultora y también en juntas directivas y manejando un gremio. Para mí no había mayor diferencia. Puede que en algunos de los sectores ya del sector privado hubiera algún tipo de reticencia, pero también quiero decir que no lo sentí. O sea, en ICE sí quiero reconocer que los actores de mi sector, desde el día 1, y aquí hablo de tanto la parte de ingeniería, de concesiones, como la parte de transportadores, que no estaban tan acostumbrados, pero en realidad yo personalmente, si existía la reticencia, no me la hicieron sentir, me hicieron sentir bienvenida, me hicieron sentir respetada. Entonces, ahora, puede ser que por mi experiencia pasada fuera así, puede ser porque en algunos casos había mucha gente que ya nos conocía y conocía de alguna manera el desempeño profesional y cómo podíamos trabajar. Pero pues le soy franca, yo siento que el sector ha sido muy respetuoso de esa transformación y me sentí siempre bienvenida, ¿sí? Hay gente que, digamos, dice, bueno, pero el sector transportador, le dije, mire, es tan impresionante que tener en Colfecar una mujer presidente por primera vez demuestra que los cambios sí han tenido un impacto y que la gente hoy cree que puede trabajar conjuntamente y de pronto esa parte diferencial del liderazgo femenino, que es un liderazgo inclusivo, porque es como un poco el tema del melting pot que le dije, uno probablemente a veces la mujer cae en cuenta de algo que por esas cajitas que mencionan los hombres no caen en cuenta y de pronto eso facilita esa conversación. Puede ser, yo creo que aquí lo importante es que hombres y mujeres tenemos muchas cosas que aportar si nos complementamos. Y de eso se trata. Entonces yo no puedo decir, yo me sentí siempre bienvenida y respetada. Particularmente en la cartera que dirige, ministra, quisiera que nos contara cómo evalúa la participación de las mujeres, no solamente en cargos directivos, sino también en esos otros cargos un poco más operativos que siempre habían sido asignados a los hombres. ¿Qué evaluación hace hasta el momento? Pues mira, lo primero que hicimos y que estamos haciendo en el sector, convencidos de que tenemos que fomentar obviamente la participación, no solo una mayor participación, sino sobre todo un empoderamiento para que sea no solo en cargos técnicos, sino también directivos y asesores, fue tener una buena caracterización de qué representan las mujeres en el sector. Y en esa medida, en este momento, para poder tener ese empoderamiento, ya tenemos una cifra que te puedo compartir, pero continuamos caracterizando cuál es como ese problema para tener el tipo de cargos que las mujeres quisieran tener y sienten limitadas para que tengan.
Creo que lo primero es decir que en el sector que involucra el ministerio y todas sus entidades adscritas y vinculadas, donde pasamos desde la Aeronáutica Civil, la Agencia Nacional de Infraestructura, el INDIAS, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, así como la Superintendencia de Transporte, tenemos un 52.8% de participación laboral de hombres y un 47.2% de participación de mujeres. Como ves, esta cifra se aproxima mucho a la paridad de género. Estamos casi en 50, todavía no lo logramos, pero realmente se trata de seguir trabajando para lograrlo. Ahora bien, si tú preguntas o si queremos ver la perspectiva de qué tipo de escenarios, las mujeres en qué escenarios están dentro de esa participación global que te menciono, es decir, en lo que se llama toma de decisiones y cargos de poder, tenemos que decir que el 40% de los cargos de este tipo en este sector, con todas sus entidades adscritas, está representado por mujeres. Y también te tendría que decir que 6 de cada 10 mujeres que trabajan en este sector, en su conjunto, tienen tareas directivas o de asesoramiento, lo que demuestra que se están teniendo en cuenta las capacidades y los méritos de las mujeres para respaldar de manera efectiva este sector. Ahora, creo que algo que es muy importante también resaltar es que un sector que ha sido tradicionalmente ocupado por hombres, hoy en el ministerio tiene 3 mujeres a la cabeza, porque tanto la ministra es mujer como las 2 viceministras, Olga Lucía Ramírez en Infraestructura y Carmenilla Valderrama en Transporte, que hacen parte obviamente de un equipo de mujeres que lidera, que está marcando un hito en este sector y que cuenta con todo el conocimiento técnico que les permite tomar decisiones estratégicas en un sector que tiene una tradición mayoritaria de hombres. Y creo que un ejemplo claro es que también por primera vez en uno de los gremios del sector, Colfecar, lo preside una mujer. Y eso creo que es el reflejo de esto, que son actos importantes que generan un símbolo y generan también un impacto cultural para que también en las demás, digamos, todas las actividades y todos nuestros interlocutores, de alguna manera la gente vaya entendiendo y apropiándose de la importancia y de la posibilidad que tiene el liderazgo femenino y, digamos, la diferencia del liderazgo femenino en un sector y que creo que puede aportar muchísimo. Creo que también lo que hemos hecho es nos hemos sentado a trabajar para que en las entidades adscritas se promueva que en todo el sector, es decir, todo el sector privado que es interlocutor, que son los actores o los stakeholders del sector, también involucren en sus programas laborales la participación de la mujer. Solo para dar un ejemplo, la ANI, su primer trabajo dentro de este comité de política, nuestro comité de paridad de género que creamos en el 2019, la primera tarea que se puso fue a caracterizar la empleabilidad de mujeres en todo su sector, en concesionarios, en todo. La cifra que tenemos es que en el sector de infraestructura que lidera la ANI, que son las concesiones fundamentalmente, alrededor de 7.600 mujeres son activas trabajando en los distintos modos de transporte en todo el país. Igualmente, en el INDIAS, lo que se hizo fue incluir el enfoque de paridad de género en toda la nueva contratación, es decir, en todos los 50 proyectos de compromiso por Colombia, que son 28 proyectos de concluir que ya están adjudicados y que ya están iniciando obra, y 22 proyectos de vías para la legalidad, que 18 ya están adjudicados y en proceso de formalización para iniciar obra. Los otros 3 están esperando que se culminen estudios y diseños. Se exigió que el 10% de los puestos de trabajo fueran de mujeres, un 5% en áreas administrativas y un 5% en áreas operativas y técnicas. Estos porcentajes se aplican tanto a la etapa de preconstrucción como a la etapa de construcción de proyectos. Todo esto viene siendo consecuencia, obviamente, de que definimos unos lineamientos en ese comité de paridad de género que creamos en marzo del 2019. Acompañando todo ese proceso, también en marzo del 2019 el Ministerio adoptó unos lineamientos de inclusión de perspectiva de género en los proyectos de los sistemas de transporte masivo que, como sabes, hay en 15, 16 ciudades del país, para que se tuvieran en cuenta en todas las etapas, en la prefactibilidad, en la ejecución de las obras y en la operación. Gracias a eso, el Ministerio impulsa que los sistemas masivos en las ciudades y de la mano con los entes gestores vinculen laboralmente a mujeres en diferentes áreas y cargos que tradicionalmente eran de hombres, pero que también tenga en cuenta la perspectiva de género en la prefactibilidad y en el diseño de los sistemas y de a dónde llegan los sistemas, para que se tenga muy en cuenta, obviamente, cuáles son las rutas que usualmente toman las mujeres, que tienen diferencia frente a las rutas de los hombres, porque tradicionalmente las mujeres no solo van a trabajar, sino que también utilizan el transporte público para todas
esos temas que implican ser madre de familia. Usualmente las rutas son más rutas que solo ir al trabajo y volver. Culturalmente es así. Y en eso, tener en cuenta esas rutas es fundamental para el diseño de los sistemas de transporte. Entender que esas rutas son fundamentales porque son las que mayormente se usan y que cubren todos los aspectos de la vida de una persona, porque involucran desde llevar al niño al colegio y luego irse al trabajo. Ese tipo es diferente, la movilidad de las mujeres, que la movilidad de los hombres. Cómo incorporar esos elementos, porque así inclusive permite saber cómo tienes mayor cobertura en las rutas para diseñar un sistema de transporte masivo y cuáles son las rutas que se debe tener. Pero también en la etapa de construcción de los sistemas, cómo tener en cuenta esos sitios donde a veces las mujeres sienten temor de caminar porque hay muchos hombres trabajando. Incorporar además cultura y educación para esos operadores, pero también protección para esas mujeres que atraviesan esos sitios donde se están construyendo los sistemas. Todo eso está en esos lineamientos que adoptó el Ministerio en marzo del 2019, y hoy te puedo decir que ciudades como Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, Popayán, Pasto, Cali, Neiva, Bogotá, Medellín, Armenia, Pereira, Bucaramanga, así como en Cundinamarca con el Regiotram, están trabajando en obras de infraestructura asociadas a los sistemas de transporte. Ya están reportando mujeres contratadas dentro de los planes de manejo ambiental que tienen, y de alguna manera en general existe una salvaguarda que exige que la contratación de obras sea obligatoriamente un 80% del personal del área de influencia del proyecto, distribuido en un 10% mujeres de cabeza de familia. Todo eso está en esos lineamientos y hoy ya está en operación y está implementándose. Obviamente también tenemos que trabajar en estas acciones que contribuyan a romper ese techo de cristal, esas barreras impuestas de que hay mujeres que inclusive no aceptan cargos más altos por la incapacidad de tener la compatibilidad entre la familia, atender a los niños y el trabajo. Y ahí se trata de cómo lograr romper, cómo darles herramientas para que se puedan vincular sin temor a esos cargos de dirección y en cargos de juntas directivas, cómo darles ese apoyo. Y en esa medida estamos trabajando no solamente en temas como zonas de lactancia, sino cómo podemos promover sitios de atención a los niños que les permitan esa tranquilidad de poder aceptar un cargo de mayor responsabilidad, teniendo en cuenta que tienen la capacidad de compatibilizar uno y otro. Inclusive también estamos promoviendo la participación de mujeres en las juntas directivas de esos sistemas de transporte masivo. Hoy tenemos la cifra ya cuantificada en promedio en las juntas directivas de todos los sistemas de transporte masivo, que son obviamente desde Transmilenio hasta Regiotram, el metro, pero también el mío, Transcaribe, todos esos. En promedio la participación de la mujer en estas juntas directivas es de un 42%. Y obvio, todo eso, como digo, va acompañado de cómo promover que hay una mayor contratación, un mayor empoderamiento económico, pero también emocional y social de las mujeres en el sector. El gabinete del presidente Iván Duque llamó la atención en principio porque había una alta participación de mujeres. Esto, sin embargo, con los movimientos que ha tenido, pues ya no se mantiene tanto de esa forma. Yo quisiera que usted nos contara, primero, pues qué evaluación hace de ese proceso que ha tenido, y segundo, si cree en las cuotas de género como una herramienta para ayudar a que las mujeres estén en más puestos de poder y ganen más espacio en algunos sectores. Mire, yo quiero decir que claramente el gobierno del presidente Duque inició con un gabinete paritario, el primero en la historia de Colombia, y que adicionalmente no era una obligación, porque como usted sabe, la ley habla del 30%. Y inclusive hubo momentos en que era más que paritario, hubo momentos en que había más mujeres que hombres en el gabinete, porque el tema de los tiempos son cambiantes y va evolucionando. Sé que hay todo un debate actual, pero yo también le quiero poner de ejemplo porque nadie resaltó que hubo momentos en que habíamos, de ese gabinete de 16, 10 éramos mujeres y 6 hombres. Eso pasó en un momento determinado. Entonces, hoy la realidad ha cambiado y creo que enfrentamos una crisis sin precedentes en la sociedad, y es un hecho que la coyuntura pues supone adaptarnos a la pandemia del COVID-19, donde de alguna forma esos movimientos exigieron unos temas en un momento determinado, pero que hoy ya también con las decisiones que el presidente anunció, tanto de la señora vicepresidenta teniendo la Cancillería y de la ministra de Comercio, que ya creo que está anunciada formalmente esta mañana, ya estamos más allá del 30%. Entonces, claro, ese es el reto, pero también quiero recordarle a la sociedad cómo durante momentos inclusive hubo más mujeres. Hoy estamos otra vez por encima y cada día seguramente ese reto que ya dijo la señora vicepresidenta se cumplirá. Pero creo que más importante que eso es entender
qué nos sucedió en la pandemia, donde la mujer se vio mucho más afectada en términos de desempleo. ¿Por qué? Porque a muchos, como la economía del cuidado de alguna manera ha estado tradicionalmente en cabeza de las mujeres, a muchas mujeres les tocó quedarse en casa con los niños porque no estaban en las escuelas. Y eso sí fue una consecuencia directa de la pandemia. Y cuando uno mira la cifra del primer trimestre, digamos del trimestre de abril a junio del 2020, que fue cuando la primera gran cuarentena, vemos que el desempleo, según el DANE, para las mujeres fue del 25%, mientras que para los hombres fue del 17%. O sea, fue un incremento, pero mucho más que proporcional en las mujeres. Pero ya podemos decir que en el trimestre de enero-marzo de 2021 sigue habiendo una disparidad, como siempre la ha habido, pero la tasa de desempleo de las mujeres ya bajó al 21% y de los hombres al 12%. Ahora, es un reto para nosotros cubrir esa brecha y es un reto para nosotros, obviamente, disminuir esa brecha. No solamente por lo que significa en términos de impacto, y en términos de impacto usted sabe, desde que el Fondo Monetario ha dicho que por cada punto de brecha de género porcentual que cerremos, hay un incremento del 0.2% en el crecimiento económico de los países, como un estudio que recientemente hizo FEDesarrollo que dice que cerrar en un tercio esa brecha aumentaría el Producto Interno Bruto en un 3.8%, casi en un 4%. Luego el impacto es un impacto económico que es un gana-gana. Y por eso, como le mencioné, tenemos que trabajar no solo en esa inclusión de promover activamente en el sector la contratación de mujeres, sino también de romper esa brecha de cristal y de darles esas herramientas para que puedan trabajar. Yo solo le pongo de ejemplo, nosotros hicimos muchas campañas al interior del ministerio donde yo participaba con todos los empleados del ministerio, donde yo lo que promovía era que los hombres que trabajan en el ministerio desde casa ayudaran a sus señoras en las labores femeninas, en las labores que tradicionalmente estaban en las mujeres, porque no era justo que los dos estuvieran y ellas tuvieran que trabajar y atender los niños y los hombres, empleados nuestros, simplemente se dedicaran a trabajar. ¿Y cómo hacer para que se repartieran entre ellos las funciones? Tuvimos muchas charlas, invitamos expertos para que entendieran a aquellos hombres que trabajan en este ministerio que tenían que también asumir responsabilidades en casa, porque no era justo que las mujeres tuvieran doble jornada y ellos no. Hasta eso hicimos, porque aquí se trata también de un cambio de cultura. Y no es que uno lo diga, sino que de alguna manera lo promueva al interior de nosotros, porque yo lo veía en mis funcionarios. Pero también dije, entonces tenemos que lograr que nuestros funcionarios también aporten en eso y tenemos que promover eso culturalmente. Yo creo que hemos venido haciendo un trabajo muy articulado con la Vicepresidencia de la República, con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Estamos revisando todas las iniciativas de infraestructura que en todo caso ya venían siendo trabajadas para ver cómo las hacemos más profundas. Porque como le mencioné, esto es un tema que venimos trabajando desde que creamos el Comité Sectorial para promover la paridad de género en todo el sector, y es la razón por la que hoy podemos decir que tenemos unas cifras que antes no teníamos y que podemos tener esta caracterización e identificación para promoverlo. Pero hoy estamos haciendo una revisión al interior del sector de las llamadas nuevas, las concesiones del Bicentenario, incluyendo la obligación también de contratar un mínimo porcentaje de mujeres en ellas. Estamos mirando los proyectos de infraestructura intermodal, estamos haciendo una revisión para ver cómo podemos, además de lo que se requirió, que se requiere de alguna manera en los términos de referencia cuando se licitan, cómo logramos un mayor compromiso voluntario de aquellos actores para promover y apoyar cómo lograr disminuir ese incremento y ese desempleo femenino que hoy hay, en parte producto de la pandemia, en parte producto de esa necesidad de que las mujeres terminaron cuidando a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, y de alguna manera eso generó ese incremento, digamos, mayor en esa brecha que de hecho ya existía. Luego creo que uno de los retos para nosotros es eso, es cómo profundizarlo, cómo montar, y se están montando todos los actores privados, tengo que decirlo, en asumir voluntariamente más compromisos, cómo también promover, apoyar para poderlas emplear, digamos, cómo damos ese apoyo para tener infraestructura que les permita atender, no sé, la lactancia, pero también el cuidado de sus niñas y niños. Y eso es realmente empoderamiento. Entender, yo creo que todo lo que pasó en la pandemia con el teletrabajo también permite un rompimiento de una brecha cultural, porque de alguna manera a veces las mujeres, y además es una cosa que yo al interior del ministerio y cuando tengo comités los he dicho, no puede ser que solo sean las mujeres que pidan permiso para ir a recibir las notas en el colegio. Aquí hay que repartirse. Creo que el teletrabajo ayudó para entender que uno no necesita que la gente le siente silla hombre, sino horas hombre yo no necesito horas hombre, digamos, sentado. Yo necesito
deliverables, yo necesito entregables, yo necesito que la gente produzca. Y si la gente sabe que puede ir en la mañana a recibir en el colegio el informe de su hijo, porque puede sentarse a trabajar y entregar sus resultados en la tarde, le garantizo que es una persona mucho más motivada. Yo creo que el teletrabajo también generó ese cambio de cultura, pero también hacer nosotros exigencias al interior de nuestro sector con los hombres que trabajan con nosotros, porque así es que empezamos a cambiar la cultura. Eso era un gran cuestionamiento que yo le hacía a todo mi equipo directivo un día. ¿Por qué ninguno de ustedes me ha dicho que tiene que ir a atender en el colegio el recibo de notas? Perdónenme, pero repártanselo con sus señoras, porque si no, no estamos cambiando lo que necesitamos cambiar para romper esa, digamos, brecha en la paridad de género. Bueno, ministra, y finalmente, porque se nos acaba el tiempo, mucho se ha dicho en sectores como tecnología, por ejemplo, que la escasez de mujeres en cargos de poder o en cargos más relevantes se debe a que no nos capacitamos en esas áreas. Las mujeres sienten alguna timidez, algún miedo a la hora de optar por carreras tecnológicas. ¿Qué cree usted que pasa en el sector que usted dirige, en el sector de transporte? ¿Cree que la tendencia es la misma o cuál es la razón por la que de pronto las mujeres no llegan tanto hacia este sector? Sí sucede, y por eso no solamente el tema de involucrar a los jóvenes en esas carreras STEM que involucren las ciencias, las ingenierías, es muy importante, sino también en todo lo que se llama la capacitación técnica para los oficios técnicos. Y por eso hacerlo y mostrarlo es fundamental para esos efectos disuasivos que una cultura necesita. Nosotros tenemos ejemplos muy importantes que hemos venido desarrollando a través de la ANI con algunos puertos, donde se han abierto, sobre todo en Tesehuen, cupos de capacitación para mujeres para el manejo, por ejemplo, de maquinaria como RGTs, que es lo que mueve los contenedores en los puertos, o por el manejo de grúas, que como usted sabe no es un tema de fuerza, es un tema hoy en día casi que digitalizado, pero por esa cultura, por ese tema de que era tradicionalmente de fuerza, casi que las mujeres no entraban a trabajar en eso. Hoy se han montado programas, por ejemplo, le pongo el ejemplo de Tesehuen, donde se han no solo abierto cupos de capacitación exclusivamente para mujeres, sino que ya se han contratado las primeras mujeres para manejar ese tipo de equipos. Entonces aquí tenemos que hacer un trabajo dual. Primero, promover que las niñas ingresen a esas y estudien esas profesiones STEM, como las ingenierías, como todo el tema tanto industrial como de transporte, como las distintas ingenierías, para participar en infraestructura y en transporte, sino también para que las capacitaciones técnicas en los oficios derriben ese tema cultural de que esos oficios eran tradicionalmente masculinos. Y eso lo hacemos promoviendo esos cupos y esas capacitaciones, pero también mostrando que la gente la contratan y que se convierte en excelentes operarios. Hemos tenido casos muy impresionantes de testimoniales de operadoras de esas maquinarias también en las grandes concesiones de infraestructura, donde dicen al principio fue dificilísimo romper la barrera y hoy en día me respetan por la manera como manejo, por ejemplo, la maquinaria amarilla, que era tradicionalmente manejada por hombres. Luego aquí hay un trabajo cultural, un trabajo con los niños, hay un trabajo de promover esos programas de capacitación técnica y obviamente vincular y promover los emprendimientos del sector con las universidades también, y hay un trabajo de disuasión a través de los ejemplos, de cómo logramos que los niños y las personas se den cuenta que las mujeres y los hombres tenemos habilidades similares para desarrollar los distintos tipos de cargos, y que aquí no se trata, y aquí los cargos en el sector, más hoy en día, sobre todo en esos cargos operativos, en la contratación de obra, en la mayoría de los casos el manejo de esa maquinaria no es un tema de fuerza, es un tema de expertise y de tener la capacitación adecuada. Pues ministra, muchísimas gracias por haber hecho parte de este espacio con Forbes Colombia. Esperamos que haya sido absolutamente relevante para todas las personas que nos ven. Y bueno, la invitación de nuevo es para que se queden conectados con nosotros en los contenidos que quedan de este gran foro Forbes de 50 mujeres poderosas. Recuerden que serán 2 días de foro y que mañana van a contar con una serie de paneles también que van alineados con estas temáticas de las que estamos hablando. La invitación es para que también, si se perdieron algo de lo que hablamos en este panel, lo revivan a través de nuestro canal de YouTube, en donde estamos como Forbes Colombia, o en nuestra página web www.forbes.co.